Doy la bienvenida oficial a la clase a todos los estudiantes que están hoy presentes. Análisis del discurso, eh, viernes 23 de abril 2021, curso de japonés, sección japonesa, como se le llama coloquialmente. Chicos, chicas, hoy día lo que vamos a revisar son dos cosas interesantes. Una, por un lado, quiero retomar un par de ideas del capítulo de los narradores para conectarlo con la clase de hoy propiamente tal, que ya es meternos de lleno en los discursos, la producción y el análisis discursivo desde el punto de vista de modelos viejos y actuales, ¿ah? Porque eso es la discusión. ¿La retórica clásica está hoy día todavía primando, influyendo en la decisión de planificación de un discurso, en la ejecución de un discurso, en la recepción que tienen los oyentes? Hoy día nosotros estamos recibiendo discursos basados en la retórica, tal cual como la retórica más clásica grecolatina, o no, o es una variante nueva. Una variante, ojalá iba a compararlo con el COVID, variantes peligrosas, pero en realidad es una variante nueva, más productiva, más efectiva, o es una variante simplificada. Bueno, todo eso son preguntas que empiezan a aparecer a medida que se revisan el modelo del análisis discursivo actual, que es la primera parte, la primera gran parte de este curso, que es entregar estos elementos, esta mirada, que nos va a permitir avanzar hacia el análisis del discurso. Por lo tanto, bueno, insisto, lo primero que vamos a revisar entonces es algunas ideas finales del capítulo. Ya, estas ideas finales del capítulo que leímos en la clase anterior y que conversábamos y ustedes revisaron, lo que hacen es presentarnos, voy a proyectar las ideas finales del capítulo y yo me voy a referir a un par de cosas en particular que tiene que ver con que en realidad parece ser que el gran potencial de la realidad con la ficción así imbricadas es que han hecho movilizarnos como primero como Homo sapiens, como especie, luego como humanidad ya civilizada o no tan civilizada, nos ha llevado a movernos hacia grandes tareas. O sea, las guerras mundiales o las grandes campañas para erradicar enfermedades terribles en el mundo han sido grandes movimientos surgidos desde la realidad de la ficción. No pueden ser, no están desavenidas ambas cosas. Y eso es súper potente. Harari se la juega por una hipótesis que se la están discutiendo en este momento a nivel intelectual, en foros, qué sé yo, artículos, lugares de discusión, es que él plantea que las ideas ficcionales o la ficción en sí va a ser cada vez más potente. Cada vez vamos a encontrarnos con religiones más totalitarias. Y en ese sentido, él no plantea como que la religión católica o la protestante o la ortodoxa griega, no le pone apellido a las religiones, sino que habla todo lo contrario. Dice, la religión, entendida hoy como esta gran religión del humanismo, donde el hombre es la medida de las cosas, volvemos un poco al humanismo clásico, todo pasa por el hombre y se justifican, ciertos valores pueden transarse en la medida en que el hombre está primero. ¿Ah? Y eso lo vemos en nuestros egoísmos diarios de cada día. O sea, el hecho de que alguien diga, hoy día en realidad yo estoy súper bien, sí, oh, qué pobre gente que se muere por el COVID, pobre gente que está en los hospitales, que está mal, oh, son unos héroes la gente que trabaja en la medicina, atendiendo héroes. Pero yo mañana tengo un carrete y tengo una fiesta y nos vamos a juntar con 50 personas. Y no, total, no nos va a pasar nada porque somos jóvenes, no sé, o viejos, lo que sea, no nos pasa nada. Esos microegoísmos, que al final son grandes egoísmos, resultan ser parte de esta religión del humanismo por sobre todas las cosas. Eso es lo que plantea Harari en el libro. Entonces, parece ser que la ficción está anclada en la técnica de la narración. O sea, nosotros como seres humanos pensantes y discursivos, y puramente discursivos, necesitamos construir historias que permitan anidar, germinar futuras acciones. Eso es súper poderoso porque eh, el don de la palabra o el poder de la palabra o
cómo la palabra es capaz de crear una realidad, es lo que sigue estando en boga actualmente. Es por eso que este capítulo de los narradores es bien interesante, es un antecedente, tómelo como un antecedente a lo que vamos a ir revisando a continuación y que nos va a nutrir. Ustedes cuando ya empiecen a trabajar en algún proyecto particular o un caso de análisis más adelante dentro del curso, este capítulo lo pueden tomar literalmente como referencia bibliográfica para ir citando ciertas cosas que han ido pasando a lo largo de la humanidad. Pues bien, entonces ahora nos vamos a entrar de lleno en la primera parte del segundo tema. El segundo tema es los modelos integrales de producción y análisis. Y ya nos adentramos entonces en primer subtema, que es la retórica clásica. ¿Ya? Yo les había pedido que leyeran un libro, ahí puede que haya una confusión que también conversaba con el otro curso, que eh, yo tengo la misión de entregarle a ustedes información, la selección bibliográfica. O sea, cada uno de los temas que se van presentando en el curso tienen un libro. O sea, hay una bibliografía inmensa por todos lados, pero yo lo que hago es seleccionar un libro en particular y tal vez un par de capítulos que representa un 5% de todo el potencial de lectura que puede tener el curso. Yo selecciono eso para darles una perspectiva y una mirada. El capítulo de referencia para esta clase, para las dos próximas clases, es un capítulo de Carmen Galo abarca de la página de la 1 a la 47. ¿Ya? Eh, Cuando yo se lo designo, es para que ustedes tengan la referencia de que, temáticamente hablando, esas páginas nos sirven para entender lo que pasa acá. Si ustedes alcanzan o no alcanzan a leerlo, es otro problema, y que tiene que ver primero con la priorización. El capítulo en sí es un capítulo que nos va a servir para la primera evaluación, ¿ya? Pero no es obligatorio que ustedes lo hayan leído ahora entero. Es que yo se los tengo que asignar porque de esto vamos a hablar durante la clase. No sé si me explico. Entonces, las preguntas y la discusión que vamos a llevar adelante tiene mucho que ver con las primeras, en particular las primeras 25 páginas de eso, de ese capítulo extenso. Y que ahora los vamos a presentar y los vamos a discutir durante la clase. ¿Ya? Esa es la idea, que ustedes puedan tener claridad sobre qué temas estamos viendo bibliográficamente que nos están aportando al desarrollo de la clase. Sí. Profe, disculpe, Sí. antes de comenzar, es que surgió como una pequeña duda cuando estaba leyendo el texto, porque está como en el PDF está como el libro completo, y el mismo texto tiene las páginas escritas, así que no sabía si era como desde la primera, como desde la uno que está escrito en el texto. Acá Ah, está. ya, sí, ¿Ya? era para Sí, confirmarlo, total, porque total. Sí, aprovecho también, qué bueno que lo preguntas, porque aprovecho de comentarles ese criterio. Cuando hablábamos de páginas, siempre son las páginas del libro, la página que está acá, al pie. Siempre la página acá. Excepto cuando el libro no tenga página, cuando el PDF venga por alguna razón, venga sin numeración al pie, se considera la página que está arriba, la página del PDF. Pero no, o sea, siempre consideren ustedes la página que está impresa en el libro mismo, en el texto, porque esa es la única forma de guiarnos, no tener ningún error. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Empezamos entonces. Pregunta, comentario antes de... Bueno, ahí me van comentando, me van interrumpiendo cualquier cosa. Ya, en esta primera imagen, esta primera slide, es una slide de grandes oradores. Es una selección totalmente arbitraria, por supuesto, pero son oradores que son famosos. Cuando uno pone en Google grandes oradores, empiezan a aparecer estos grandes oradores. Por supuesto, hay figuras norteamericanas que son masivamente más conocidas y otras que son clásicas como grecolatinos, como Demóstenes, Cicerón, Pericles, Tucídides, el gran historiador. Licias. Licias fue el primer gran orador y escritor pagado para hacer discursos políticos, que hoy día es un oficio súper importante, vital. O sea, no hay ningún político que no tenga un asesor que le escriba los discursos, porque los políticos no tienen tiempo para eso, no tienen tiempo de su actividad es pura velocidad. Entonces, y hay algunos que se pierden en la velocidad, lamentablemente. Y las ganas y otros efluvios de excesos, de egoísmo. Entonces, tienen que existir los escritores pagados, profesionales, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver con
la construcción discursiva de hoy, o sea, lo que nosotros escuchamos hoy día de los discursos y leemos de los discursos, está hecho por gente profesional que se dedica a construir y elaborar estas experiencias. Tenemos grandes líderes carismáticos como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que a su, gracias a su gran manejo discursivo, le jugó en contra porque por una parte movilizó a toda una sociedad completa, estableció uno de los grandes hitos que fue transformar a una sociedad norteamericana industrializada y consumista, la transformó en una sociedad pensante, y por eso fue liquidado inmediatamente, Martin Luther King, no ninguna duda al respecto. Lo mismo le pasó un poco a John Kennedy, que también se especula que fue asesinado por la mafia, por otro círculo de poder de la mafia, que no querían también un presidente socialista, entre comillas. ¿Para qué decir? Tenemos por otro lado a Fidel Castro, que es gran movilizador de toda una revolución. Bueno, en fin, grandes oradores. Tal vez uno de los más, hoy día de los más cercano a nosotros y digno de ser estudiado es Barack Obama, porque luego de ser presidente 2 veces, hoy día es un un tipo que tiene mucha presencia en redes sociales, es impresionante eso. Tiene un podcast en Spotify en que sale con Bruce Springsteen hablando sobre la vida, y etcétera, etcétera. Eh, muy escuchado. Y tenemos acá también dentro de esta parrilla a Winston Churchill, que sin Winston Churchill la Segunda Guerra Mundial no habría sido lo mismo. Él fue el que se opuso a Hitler, y Hitler incluso lo respetaba porque Churchill, además de ser gran estadista, era un gran orador, o sea, movilizaba muy bien a la gente. Y fue el eje pensante con su botella de vodka de desayuno, era el eje pensante de todo lo que ocurría y la planificación del contraataque en la Segunda Guerra Mundial. En fin, acá tenemos grandes oradores. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que estos oradores sean como tal? ¿Es algo netamente personal de ellos? ¿Es un talento natural de ellos? ¿O bien es el acceso a ciertas herramientas que no todos han entendido, no han comprendido, y ellos han sido capaces de considerarlas, tomarlas y estructurarlas? Pues bien, nosotros lo que vamos a revisar desde este punto de vista es que todos esos grandes oradores que aparecen ahí son personajes que han tomado la lógica aristotélica de la presentación discursiva. Es decir, cuando hablamos de Aristóteles nos encontramos, tú dices, Cristóbal dice acceso a herramientas, perdón, a lo mejor lo dijiste hace un rato atrás. Cristóbal, el acceso a herramientas, ¿tú crees que es? ¿Por qué pusiste ese comentario al respecto de? No, fue por lo que entendí en el libro, que decía de Steve Jobs que si bien tenía como algo de carisma natural, no es que de la nada nació con eso, sino que fue practicando. De hecho, me Exactamente. sorprendió que pasaran 90 horas creando una presentación. Yo que pasé una presentación en PowerPoint 20 minutos, ellos 90 horas Claro, haciendo una presentación, ahí yo que como la mente me explotó. Así que, más que nada, yo creo que es algo que no es tanto innato, sino que tiene que ir desarrollándose con el tiempo. claro, claro. Sí, sí, no puse mujeres, sí, no puse mujeres, pero lo que hice fue una selección de lo que aparecía en Google hacia el principio. Así que disculpa que no haya puesto mujeres. No fue mi intención no poner mujeres, sino fue una cuestión de selección de Google. Quiero comentar esas dos cosas. Primero, lo de la presentación que tú bien mencionas, de la cantidad de tiempo, indudablemente influye muchísimo porque, como ya vamos a ver durante la clase más adelante, eh, es un ciclo, un flujo de producción que hace que tú llegues a una presentación, a un discurso eh, con tal o cual efectividad. Ahora bien, vayamos viendo las proporciones. Si tú te dedicas 20 minutos a hacer una presentación, es porque tu presentación, a lo mejor, más allá de los 20 minutos, tiene un propósito. Tal vez tiene una función de presentar una información de manera ordenada, y lo que tú no quieres eh, persuadir o convencer a alguien de tomar un camino A o B, sino que estás presentando una información, que es lo que muchas veces ocurre en este tipo de instancias como las que estamos ahora, en que uno va desgranando una información, la va presentando, y te puede tomar 2 horas, 3 horas hacerlo, pero es porque tienes una función comunicativa. En el caso
de esas otras presentaciones que tú tomas 90 horas en hacerlo, es porque estás construyendo un discurso que quiere ser icónico y quiere cambiar algo, algún estado de las cosas. Entonces, cada cosa tiene una proporción, ¿ya? En cuanto a mujeres, yo no sé, ¿a ustedes les parece? Lo que pasa es que, a ver, en cuanto a mujeres, hoy día también lo que podríamos hacer es un análisis, y que lo vamos a hacer durante el curso, de personajes que son hoy día vitales y claves en el mundo de hoy. La misma Michelle Obama, la misma mujer de Barack Obama, ha tomado un protagonismo potentísimo como líder mundial, y la misma vicepresidenta actual de Estados Unidos. ¿Por qué tomo referentes femeninos norteamericanos? Porque los medios hoy día, y más que nunca, los medios están trabajando de una manera en que filtran a ciertos personajes que son más representativos de las tendencias y de los afanes y de los intereses. Entonces, ahí nos encontramos con que Michelle Obama es una estupenda representante de la contracultura intelectual norteamericana, que permite generar un puente de interés y un puente de quiebre, un punto de quiebre con todos estos tipos de líderes intelectuales que no han prestado atención a los grandes temas actuales, ni siquiera hablando de temas, o sea, no solo considerando temas exclusivamente del ámbito de la presencia femenina, sino que temas de derechos humanos que no han sido tocados y han sido puestos bajo la alfombra. Claro, Paula, exactamente. Exacto. Exactamente. Voy a seguir. Nos encontramos entonces con que, en términos de retórica y poética, Aristóteles fue quien estableció los cimientos de la manera de presentar. Lo más probable es que ustedes en literatura hayan escuchado hablar de la poética de Aristóteles, porque tiene que ver con los pasos de la creación artística, ¿ya? A todo nivel, no solamente literatura propiamente tal, sino que todo lo que sea arte puede ser visto, mirado desde la perspectiva de la poética. Y por otro lado, la retórica aristotélica es la que nosotros vamos a tomar para poder entender cuáles son estas herramientas y estos mecanismos que nos permiten convencer, comunicar, decir cosas de una manera potente, y que movilicen a las personas, ¿ya? Digno de estudio, a propósito de lo que comentaba, de lo que mencioné de la vicepresidenta actual de Kamala Harris, la vicepresidenta actual de Estados Unidos. Ella es un personaje digno de estudio por su carrera discursiva, porque ha tenido varias instancias, varios hitos de desarrollo discursivo. Hoy día no ha sido tan estudiado, pero sí podría ser mucho más estudiado al respecto. En Chile también tenemos a grandes personajes que podrían ser estudiados desde el punto de vista político. El mismo Boric podría ser estudiado desde el punto de vista político, cómo ha ido cambiando su discurso. Los mismos bajones y subidas de Camila Vallejo, o bien, o sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que toda la plana juvenil hoy día de la política podría ser estudiada desde el punto de vista de cómo están planteando sus discursos, cómo se están planteando eh, para diferenciarse de la vieja política, y cómo se visualizan ellos a sí mismos como futuros líderes de opinión. Eso es súper interesante de revisar. Y es que Asiches, por ejemplo, también es un tremendo ejemplo, es un tremendo ejemplo. Y muy divertido fue también cuando hace unas semanas atrás, creo que un mes ya, o un poco más puede ser, cuando apareció en el podcast de La Cosa Nostra con Alberto Mayol ¿cómo se llama este otro tipo? Macari, más otro más, periodista. Y ella habló de una manera, ese especial es muy bueno para analizar, porque ella habló como una conversación de, oye, juntémonos los amigos y hablemos de la política nacional. Listo, empecemos a hablar, jajaja, riendo, echando unas bromas. Entonces, Isquia de repente lo que hace es, que lo hace cualquiera de estos paneles, es que hablan de la política y dicen cosas, bla, 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 pero ellos saben que va a estar puesto en YouTube, y que YouTube implica al mundo, y que cualquiera puede verlo y comentar. Entonces, solo a Isquia Siches le pasa algo que no le pasa a otros, que es, y ahí aparece el machismo súper potente, que si otro panelista de la envergadura, de la presencia política que ella tiene, habla y habla mal, o enjuicia o evalúa mal a alguien o algo, es tema, sí, discusión, hoy apareció tal personaje diciendo tal o cual cosa, sí, jajaja, ya, pasa. Pero ella además
tuvo que ser sometida como un escarnio público de por qué ella, la presidenta del colegio, de representante de médicos, etcétera, hablaba tan mal de Piñera o enjuiciaba tan mal el gobierno. Entonces, hubo como un doble juicio por ser ella. Y eso nuevamente destapa este conflicto que existe con ciertas apreciaciones particulares sobre algunos personajes y tal vez sus posiciones y a lo mejor tal vez su género, como de dónde proviene, de dónde viene esto. Entonces, ese tipo de fenómenos son dignos de estudio. Inmediatamente en Twitter empezó a aparecer una serie de elementos de análisis que es por qué había que enjuiciarla o no, por qué ella no podía decir lo que pensaba si estaba en un panel que cualquier persona dice y piensa lo que quiere. ¿Se fijan? Bueno, ese es algo que lo dejo ahí, que es también una fuente de análisis, ¿no? Un tipo de estudio que se puede hacer, un caso de estudio que se puede hacer al respecto de ciertas personalidades políticas o públicas, más bien que tienen una voz y tienen un discurso que se va armando en un entramado de cada una de las intervenciones que van haciendo a nivel público. Bien, vamos a ver entonces un discurso, más que ir a las definiciones de retórica clásica, porque esas definiciones están en el texto que yo les dejé. Los que ya pudieron avanzar un poquito en la lectura van a tener las nociones más explícitamente. Si no, acá lo que tenemos es vamos a ver un discurso clásico, muy conocido. Lo más probable es que ustedes lo hayan visto, que es un discurso de Steve Jobs. Toma Steve Jobs por varias razones. Ya les voy a explicar más en detalle a continuación. Pero una cosa que es interesante que ustedes tengan con anterioridad al video que vamos a ver, es que Steve Jobs es un tipo de personaje público que cuenta con muchos requisitos para ser estudiado, y ya se ha estudiado bastante, y es porque cumple con haberse transformado a sí mismo en una especie de ícono de la innovación, de una forma en particular de comunicación y de un estilo de liderazgo particular. Y esos tres elementos son los elementos con los cuales hoy día nosotros podemos ir buscando ciertos líderes de opinión que van entregándonos sus discursos. ¿Ya? Michelle Obama calza con las mismas tres categorías, Iskia Siches calza con las mismas tres categorías, Boric podría calzar con las mismas tres categorías, y uno podría ir estudiando a estos personajes. Bueno, vamos a ver este discurso y tomen atención a la estructura del discurso, a lo que se dice, a las figuras que se utilizan, y después comentamos. Eso era, ahí nos encontramos con el discurso completito. ¿Ya? Disculpen que hayamos visto entero, si es que lo habían visto con anterioridad, pero era importante revisar todos los aspectos de una. Aquí ya nos encontramos inmediatamente con la estructura completa. ¿Quiénes lo habían visto ya en alguna oportunidad? A lo mejor lo vieron en el colegio o en alguna otra oportunidad. Les llegó por un googleo, no sé, youtubeo. ¿Cuántos de ustedes lo habían visto? Por favor, ¿pueden indicarme? Nunca, ya. Bien, Yo tampoco, nunca lo había escuchado. tampoco. Ah, ya, entonces no lo habían visto. Bien, ya. Ah, entonces, ven. Perfecto, entonces pudimos, bueno, qué bueno, si no lo habían visto nunca, es totalmente nuevo. Y ya es en discurso, entró como una dimensión como de clásico, porque, bueno, por las razones que vamos a conversar ahora, precisamente porque es un discurso relativamente corto, es corto comparado a otros discursos muy extendidos, y tiene ciertas particularidades, por ejemplo, el hecho de que se nota como mucha coherencia, se nota también, captura el interés del auditor, de la audiencia, está hablando el estudiante, y los estudiantes están bastante atentos. ¿Les pareció eso? ¿Que tiene un discurso, es un discurso tipo así que captura la atención? Sí, en mi opinión, sí, al menos a mí me tuvo todo el rato pendiente, Ya, bien. como colgada. Claro, como esperando qué iba a pasar, cuál era la resolución de todo esto. Es que es lo que ocurre con este tipo de discursos que de alguna manera no es una película no sé, una investigación, no sé, películas policiales. Las películas policiales tal vez son las películas más entretenidas de todos los géneros, en el sentido que tienen que descubrir el asesino o descubrir la pista final que va a llevar a revelar un secreto que nunca antes visto, es como la esencia de.
Por eso las Harry Potter, por ejemplo, tuvieron tanto éxito, porque eran películas que tienen tan estructuradas bajo la lógica de la novela policíaca. Son muy Agatha Christie, son muy British desde ese punto de vista, y por eso se hicieron muy populares y a todo el mundo les gusta. Bueno, así sucesivamente, uno podría conversar mucho sobre eso. Pero acá nos encontramos con una estructura muy clásica, retórica muy clásica, porque puede identificar las partes. ¿Cuáles son las partes? Pero, ¿cuántas partes tiene este discurso? Mariana, ¿cuántas partes percibiste tú que tiene el discurso? El famoso discurso de Steve Jobs en Stanford. ¿Cuántas partes crees que tiene? ¿Percibiste tú como auditor, auditora? Beatriz, ¿cuántas partes percibiste tú? ¿A qué se refiere con partes? Perdón. O sea, No sé, ¿le encontraste que había partes que estaba dividido en algunas partes o no? ¿Cuál fue tu percepción? ¿Una percepción más integral? Coméntame mejor tu percepción acerca de lo que escuchaste, viste. sí, siento que fue como un discurso bastante integral y como que las tres historias, si bien eran como diferentes, eh, se, se conectaban la una con la otra para terminar con la conclusión con la conclusión que dio de que en verdad como que nunca hay que estar conforme con lo que uno ha aprendido o ha hecho, siempre hay que buscar más. Entonces siento que fue como bastante integral para llegar Ya, a la conclusión. perfecto, ya, bien. O sea, te quedó una idea muy estructurada de un mensaje que acabas de comentar. Súper claro, como casi que una moraleja, en el fondo, como no te pierdas en tu vida, sigue Sí, adelante, no claudiques, muévete, movilízate. sí creo que fue Que, así como una moraleja, pues. sí, claro, algo así tipo moraleja. Pero claro, es un discurso que está pensado para gente joven, pues como para ustedes, pues como decirle, chicos, van a salir a trabajar, van a salir al mundo y pase lo que pase, sean persistentes, sigan adelante, sigan sus sueños, entre comillas. No ocupa la palabra sueño, pero dice, no vuelvan atrás, vayan hacia adelante. Solo vuelvan atrás mirándolos, al principio dice, completando los puntos. Usa esa metáfora de cómo completar los puntos hacia atrás para poder proyectarse hacia adelante. ¿Qué más? ¿Qué otra opinión al respecto de la estructura de este discurso? Daniela Flores, ¿qué te pareció a ti? ¿Podríamos hablar de alguna estructura en particular, de alguna manera en que está organizado? ¿Mm? ¿Daniela? Tiene una introducción de presentación, dice Daniela, sí. Ya, hay de introducción de presentación. Y es introducción de presentación supuestamente de un cuerpo de cosas que pasen. Fernanda San Martín, ¿te pareció a ti que puedes recoger alguna estructura? Sí, Em, dígame. sí, eso, ¿puedes recoger una Ah, estructura? ok, la verdad yo creo que el discurso incluso si quería ser ¿Mm? como em, espontáneo estaba muy estructurado, la verdad, porque partía con una introducción y seguía, incluso las historias entre sí, como bien dijeron antes, estaban conectadas también. No Ujú, podía partir contando la última y después así. exacto. Y finalizó con una conclusión que, claro, sería como el motivar al estudiante. Y eso, encuentro que mantuvo como los modelos comunicacionales, en el sentido de Ujú, que mantuvo como todo tal cual, ya, siguiendo como su estructura. ya, bien, Eso. bien, 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 bien. Josefina, ¿cuál es la primera historia? ¿De qué se trata la primera historia que se cuenta? ¿Te acuerdas, Josefina? De cómo nació, cómo lo adoptaron y em,
Ay, es que habló como de la universidad que se gastó toda la plata o algo así. Tengo Sí, mala memoria, pero no, impecable, porque eso se, fue, mezcló cosas ahí, justamente. que se trataba de que eh, es como que no sabía lo que iba a pasar a futuro, sino como que se arriesgó y después en el tiempo se dio cuenta de que, no sé, había seguido un camino así uniendo los puntos, algo así. Claro, sí, sí, sí. En la primera historia tal vez es la historia que queda un poquito más olvidada, no solamente porque ha sido la primera que se escuchó, sino porque mezcla varias cosas. Está la historia de su vida, está esta adopción, habla de padres biológicos, sus padres que lo adoptaron, habla de un camino, de entrar a la universidad, de dejar la universidad, de buscar los puntos. Y, y si ustedes se fijan, produce, hay dos tipos de hechos aquí. Esta parte como biográfica, muy necesaria, de su primera parte de la vida, y por otro lado hay una construcción un poco más ficcional que no sabemos si es cierta o no, pero funciona. ¿Recuerdan cuando habla que, que le gustaba ir los días domingo al templo y vendía unas botellas de no sé qué cosa y con unos dólares compraba, le encantaba, no sé, el desayuno, una comida en un templo cercano, y esa caminata para él era fantástica, maravillosa? Nosotros no sabemos, ni interesa saber si lo hizo una vez, o lo hacía semanalmente, o lo hacía un año, o lo hizo 10 años, eso no sabemos. Pero es un adorno tan bonito dentro de la historia que como que lanza como hojas de otoño al cuento en una carretera como californiana. Em, bueno, esa es la imagen que, se me apareció. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay elementos de esta realidad biográfica que ya está novelada al ser contada y elementos puramente ficcionales que están, imágenes ficcionales que están incorporadas dentro de. Por lo tanto, la primera historia cobra vida, tiene sentido, capta tu atención. Esa es la primera historia a la que podríamos denominarle, podríamos llamarle como la historia de la parte uno de mi vida, o sea, como mi niñez, mi juventud, de dónde vengo. Es un poco esa la relación que hace, ¿ah? Interesante, que de dónde vengo. Después hay una segunda historia o la segunda parte del discurso. ¿Se acuerdan? Valentina Mesías, ¿te acuerdas cuál fue la segunda historia que contó? ¿Aló? ¿Se escucha? Escucha. Ah, ya. Eh, no. Se menciona, pero no me acuerdo como el orden de los discursos. Se voy a refrescar un poquito la memoria. Claro, justamente eso quiero saber si se acuerdan, porque si hay una segunda parte, una segunda historia. ¿O te acuerdas de qué otra historia Ah, más se ya. habla? ¿Te acuerdas de alguna otra historia que se hable? Y ahí lo ordenamos. Claro que primeramente hablaba de la historia de los papás que habían prometido enviar a la Exacto. universidad, luego hablaba, dejó la universidad, tomó los cursos que le gustaban, el de la caligrafía, que con eso logró crear la Macintosh con una buena tipografía, y que Claro. luego Windows se la copió y Ya, qué sé yo. exacto. Súper bien eso. Antes de eso, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál es la historia que cuenta? Antes de eso, de la caligrafía. Cuando lo echaron de O más Apple. bien después de la caligrafía, más bien después de la caligrafía. Cuando lo echan de Apple, la historia de Apple, Sí, la historia de la sí, empresa, después, sí, exacto. después. Eso. Esa historia es la historia central, o la del medio, digamos. No central en la importancia, sino la segunda historia. La historia en que él habla de Apple, de cómo funda Apple, de cómo es echado de Apple y hace la pregunta, ¿se imaginan? Yo creé la compañía y fui expulsado de mi propia compañía. Después, entonces empieza a hablar desde el ego, de este ego, el ego triunfal, que ha movilizado, o sea, ha sido bajado al pedestal, ha sido denostado, pero él ha logrado sobreponerse heroicamente, ha creado una nueva empresa que es Nexus, no, Next, y esa Next eh, se mete con Pixar, compra Pixar, y después Apple hace parte de estas dos empresas de su propio, del gran conglomerado. Y vuelven, Gloria y Majestad. O sea, cuenta brevemente, en el centro de todo el relato, cuenta brevemente una historia de caída y de lucha y de sobreponerse. Así, pum, pum, una cosa así. Entonces, eso te muestra como a los auditores que
esa novelación de su historia es el llamado de atención de que tú también a lo mejor podrías imitarme y ser tan bueno como yo al poder ser capaz de levantarte una vez que te has caído. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, si no quedaste todavía aún, o quedaste conforme, te gustó, pero no estás tan convencido todavía de la capacidad heroica que tiene el personaje, viene la tercera historia. Y la tercera historia, si la segunda historia podría titularse como La aventura Apple o algo así, viene la tercera historia. ¿Cuál es esa tercera historia? Que es la más dramática de las tres. Cuando le da cáncer. Cuando Bueno, le da sí. cáncer, claramente, sí, exacto. Exacto. Esa es la historia dramática tercera que cierra y que provoca, apela netamente a la emocionalidad, a los sentimientos, porque cuenta, eh, habla del cáncer y el cáncer siempre, el cáncer es doloroso, y más encima el cáncer de pancreatitis, la pancreatitis, el cáncer del páncreas es uno de los dos cánceres más mortíferos, más terribles. Son un par de meses de vida con cáncer de páncreas. Y bueno, a él lo que le ocurre es que comete, o sea, juega a su favor, reinventa un poco la historia, porque habla también esta suerte de haber sido tocado por un cáncer al que logró derrotar, puesto que es un tipo de cáncer que no era tan letal y lo lograron dominar, etcétera, etcétera. Y él dice ahora que está bien, declara que está bien de una manera bastante soberbia también. O sea, conociendo también un poco el personaje que es él. Paréntesis al respecto. Él después de esto no siguió las prescripciones médicas que tenía de la terapia que tenía que hacerse después de, porque la gente que tiene cáncer de páncreas se muere de cáncer de páncreas, nadie se salva, no es como que, me terminó el cáncer de páncreas y no es como una operación de otro tipo de cáncer que está más localizado y que si se extirpan puede ser que pasen muchos años y no ocurra nada. No, este cáncer, te vas a morir de cáncer de páncreas alguna vez, sí o sí. Entonces, lo que él tenía que hacer era extender un poco la vida, tal vez 10 años, podría haber vivido perfectamente 10 años, o sea, podría haberse muerto no en 2011, sino podría haberse muerto este año, por ejemplo. Porque si se hubiese cuidado médicamente hablando, científicamente hablando, pero él eso lo mandó al tarro a la basura y siguió una dieta que le recomendó no sabemos quién, y el tipo se dejó nomás estar y por eso se murió tan rápido después, como que el cáncer vino fulminantemente. Cierro paréntesis. ¿Por qué cuento este dato biográfico? Porque lo que él hace en la tercera parte también es novelar un poco, ficcionar este asunto de la derrota al cáncer, que además encuentro también es una estupidez como, esto es mi opinión personal, cómo se maneja a nivel mediático el cáncer, que la gente habla de la batalla contra el cáncer y la derrota del cáncer, y si la gente no está en batalla, si yo no quiero batallar yo no quiero tener cáncer, porque yo no me metí en esta batalla del cáncer, es como, yo creo que es una estupidez porque es como, al final es como una falta de respeto para la persona enferma. Opinión personal mía esa, ¿ya? Cierro. Entonces tenemos esta tercera parte y remata clásicamente como una obra, como una tragedia, casi tragedia griega, remata con un epílogo. ¿Cuál es ese epílogo para el bronce con el que remata la historia? El relato en este caso. ¿Se acuerdan? Juan, ¿te acuerdas cuál es? Valentina. ¿Puedes repetir la pregunta? Que no... ¿Cuál es el Eso epílogo? mismo. ¿Con qué termina esto? No están atentos. ¿Cuál es el epílogo? ¿Con qué termina la historia? Porque ya tenemos las tres partes, pero termina con un epílogo final, cortito, el cierre, el golpe Esa final. historia cortita de tengan hambre, sean alocados, Esa historia, exactamente. sigan hambrientos, algo así. Sigan hambrientos, stay hungry, stay foolish. Que la enlaza también de una manera magistral, porque no es decir, bueno, voy a tener mi historia y ¿saben qué? Bueno, stay hungry, stay foolish, que sonaría muy ridículo y que es algo que nosotros solemos escuchar en los discursos que no están preparados, que la gente de repente tira una frase rápida y apresurada como para tratar de enganchar. Yo no encuentro, la encuentro como que
me estás vendiendo algo, se nota que me estás tratando de vender algo, se nota. No, él que lo que hace, la engancha nuevamente con historia biográfica y dice algo así como, antes, cuando existían los libros, las revistas, que se escribía de puño y letra y se caligrafiaba cortando con las tijeras cada una de las imágenes, ese tipo de revista, la caligrafía de la Tierra, la cartografía de la Tierra, que se llama, me encanta. Empieza a contar muy brevemente, 1 minuto, esa historia personal sobre una experiencia hermosa que significaba para él cortar, pegar, etcétera, en una revista. Y ahí me encontré en esa revista un título que decía tal cuestión. Y eso se los digo a ustedes. Stay hungry, stay foolish. Listo. Golpe maestro. O sea, ese tipo de vinculación, asociación, que si ustedes lo piensan desde el punto de vista lógico, no tiene ningún sentido una cosa con la otra. Pero la maestría de la retórica es que pega, amalgama, asocia de una manera tan natural cuestiones que antes no eran naturales, que eso es lo que a uno lo vislumbra, lo deja como, a ver, qué buscar la palabra, a veces te deja anonadado o te deja maravillado cuando tú escuchas un discurso de una persona que hace ese tipo de asociaciones. Bueno, eso es la presentación de este discurso, el análisis que hemos hecho entre todos en conjunto, un poco respondiendo a estas 3 preguntas que les dejo acá, que es buscar la estructura del discurso, la función del discurso, que ustedes mismas lo comentaron al principio cuando lo fuimos analizando, y ya después uno puede ir explorando más en detalle cuáles son los aspectos culturales, sociales que están implicados. Por ejemplo, las historias concretas, las actividades sociales que se van relatando, el hecho de haber entrado a la universidad y haber dejado cursos, obviamente es una componente, una actividad social, una acción social, personal, que a los estudiantes universitarios le llega de mucho más de lleno, porque el estudiante universitario su vida es dejar cursos, o decidirse si dejar un curso o tomar otro. Es como el día a día, el diario vivir. Entonces, es una historia que inmediatamente captura la atención porque se asocia inmediatamente a la vida que estoy llevando yo como estudiante. Bueno, así, suma y sigue. ¿Ya? Estamos terminando ya la clase. ¿Cierto? ¿No? ¿O no? ¿Sí? ¿12:20? ¿Termina? ¿Sí? Sí, queda Termina. 1 minuto. Perfecto. Quedan 3 minutos porque esperamos a los que venían entrando. Entonces, el impacto del discurso, sí, lo que yo les voy a dejar acá como actividad, me tomé más minutos y quise que ustedes conversaran sobre esto para que lo examinaran bien, es que el libro de Carmen Galo, lo que hace es, este gallo es un personaje muy interesante de los estudios discursivos de marketing, de publicidad, de agencias corporativas, y su libro es un libro de calidad en el sentido del análisis que hace, ¿ya? Tiene algunas frases medias, porque también está pensado para el público de marketing, pero eso, obvienlo. Lo que hace él es considerar y plantear acá que el proceso discursivo tiene 2 miradas, 2 enfoques. Todo acto, y aquí voy a lo que planteaba Cristóbal al inicio de la clase, que todo acto discursivo tiene un preacto y un acto propiamente tal, ¿ya? Y ese preacto es la preparación. Es decir, cuando yo me siento a generar un discurso, yo no lo hago solamente con ordenar la información y decir, voy a poner esta acá, sino que tengo que sentarme a pensar, cuando quiero generar un discurso de impacto, lo hago en 3 actos. Primero, creo una historia que esté basada en la complicidad con la audiencia y que me permita generar una confianza con ellos directa. Luego planeo una entrega visual. ¿Cómo voy a entregar paso a paso esas imágenes visuales, mentales, que el auditor va a recibir? Y luego pongo en la juguera, entre comillas, lo que es significativo en el mensaje. Eso es antes de que el discurso esté listo y antes de que el discurso sea ejecutado. Lo que hace Steve Jobs, o lo que hacen muchos de los oradores a propósito de este personaje Steve Jobs, es que es un modelo que está ultra probado. Es decir, un acto de preparación que puede ser con una serie de personas. O sea, nosotros, por ejemplo, 3, 4 personas nos juntamos y decidimos cuál es la historia que queremos contar, y lo hacemos en 3 actos para luego escribirla, y al ser escrita designamos a una persona que va a
hacer la performance de esa actuación, pero esa actuación ya fue planificada previamente. Eso es lo que Camingalo discute y plantea en este libro. Por lo mismo fue que yo se los dejé ya enunciado en la clase anterior para descargar y que lo pudieran revisar para que se vayan familiarizando. Ahora lo que les quiero pedir para la próxima clase es que se fijen en estas 8 preguntas con las que vamos a iniciar la próxima clase. Estas preguntas están focalizadas en las primeras 25 páginas. Para efectos de la evaluación y para efectos de lo que vamos a conversar más adelante, de la página 1 a la 47, son temas que vamos sí o sí a tocar. Pero en esta oportunidad quiero que se presten atención a las primeras 25 páginas y en particular presten atención a las preguntas. A ver, si yo les pudiera orientar cómo contestar estas preguntas, les diría que la pregunta 1 a la 4 son preguntas de antecedentes, preparatorias. De qué se trata el libro en grandes líneas, o sea, es como mirar el índice y poder ver de qué se trata. Explicar la analogía de la lista de compras versus la servilleta, ver esto de la planificación en análogo, de los 3 pasos del storyboard. Pero la pregunta central o medular acá es la 5 y la 6. Porque la 5 tiene los 9 elementos de la presentación efectiva. Esos 9 elementos de la presentación efectiva los vamos a considerar va sí o sí en la primera evaluación que tengamos en el curso. ¿Ya? Eso es súper importante que lo capturen y que le presten atención y que lo puedan pensar desde la perspectiva de los ejemplos. ¿Ya? La 6ª pregunta también es importante porque están los 5 puntos para crear un discurso persuasivo desde la lógica de Aristóteles. ¿Ya? Eso también es re importante. Y luego nos encontramos con 2 preguntas complementarias. Una, la 7ª, con respecto al ejemplo comparativo que se hace del cliente y el vendedor, que es muy ilustrativo, es muy, muy útil. Y la 8ª pregunta, también la vamos a conversar en la próxima clase, que tiene que ver con el campo de distorsión de la realidad. ¿Ya? Se dice que Steve Jobs era maestro del campo de la distorsión de la realidad. Pero bueno, todos los grandes discursos pronunciados, escritos, y que han movilizado a las personas, tienen un poco este juego del campo de la distorsión de la realidad. O sea, como que de alguna manera nos tenemos que salir de una realidad que vivimos y movernos hacia otra realidad. Entonces, eso es algo que vamos a estudiar en las próximas 3 clases. Es decir, cómo los discursos de alto impacto que generan conmoción y generan movimientos de las personas y de muchas personas, para bien o para mal, tienen esta noción del campo de distorsión de la realidad como instalado funcionalmente. ¿Ya? ¿Pregunta o comentario final? No, nada de mi parte, por lo menos. Ya, estupendo. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir, correo, no hay problema. Y si no, ya estamos conversando la próxima clase, el próximo lunes, revisando esto. Vamos a empezar con esto para ir avanzando ordenadamente en el análisis de los elementos discursivos. Que tengan entonces buen viernes, estupendo viernes, y yo ahora les dejo todo arriba la presentación y el video de la clase en el Moodle para que lo chequeen después. Chao. Ya, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que Sí, estén muy profesor, bien. muchas Chao, gracias. Chao. Que tengan un buen fin de Chao. semana. Igualmente, que estén muy bien.